Voy a dar la palabra al arquitecto Vicious, de la UAM. Gracias. Solamente sumarme a lo que ya se ha ido comentando, creo que hay que ubicar el proyecto en un contexto más amplio que ya se ha planteado. Desde mi punto de vista, no podemos enfrentar este análisis exclusivamente desde el punto de vista ambiental, a pesar de lo importante y trascendente que tiene. Simultáneamente en este valle, en nuestra cuenca de México, están todas las condiciones naturales, pero hay más de 20 millones de gentes ahí viviendo, conviviendo, relacionándose, interactuando, y no se puede ignorar que esta situación existe. Entonces, el tema es muy complejo, tiene muchas dimensiones y desde luego rebasa con mucho lo que pasa exclusivamente en este tramo del periférico del que estamos hablando. Entonces hay que inscribirlo en una estrategia de otra escala que responda a una visión del futuro de la ciudad. Desde el punto de vista, esta estrategia es la que está faltando. No tenemos claro cuál es esta visión del futuro de la ciudad en la cual inscribir esta obra y muchas otras que están pendientes, como el anuncio que viene ya del aeropuerto nuevamente de Texcoco, cosas que están ahí y que se siguen manejando. Entonces, yo creo que lo que se puede hacer razonablemente y sobre todo aprovechando espacios de discusión civilizada como este, lo que tiene que hacer es evaluar las posibilidades, las alternativas en un marco de estrategia general de desarrollo, pero partiendo indefectiblemente de algo que no puede ser discutido, y eso es la situación de la que partimos. Lo que ya tenemos está terriblemente complejo. En términos ambientales se ha hecho un enorme deterioro, en términos urbanos hay un mal funcionamiento, la movilidad o la accesibilidad no está resuelta, las condiciones de la vivienda no están resueltas. Digamos, todos estos temas se están dando simultáneamente y ya están aquí. Y de esa realidad tenemos que partir para plantear estas alternativas que se requieren y que habría que tener presentes para evaluarlas técnicamente, científicamente, para ver cuál es la mejor alternativa posible en la situación en que estamos. Soy Alicia Chacalo, de la UAM Azcapotzalco. Quisiera decir que la última vez que estuve en Xochimilco me pareció dramático el nivel de urbanización, dramático, verdaderamente. Va uno en las trajineras y ya en lugar de ir recorriendo, como veíamos antes, lo único que hay en donde alguna vez fueron chinampas y zonas y humedales, ahora lo único que queda son casitas urbanizadas. Entonces yo quisiera proponer que dentro de todo este proyecto, tenemos que hacer un rescate de Xochimilco, porque el muérdago está terminando dramáticamente también con los árboles, los sauces, los ahuejotes que antes teníamos en Xochimilco están plagados, me atrevería a decir a un 95%, la gran mayoría de los árboles. Entonces, vi Xochimilco sumamente deteriorado y creo que lo que se vaya a hacer aprovechando la discusión de esta supervía debería tomar en cuenta el rescate del área que ya de por sí está bastante deteriorada. Ahora, hay muchas autoridades, por ejemplo el director de regulación ambiental, autoridades de las delegaciones. A mí me gustaría mucho escuchar si hablan tanto de que esta manifestación de impacto ambiental estuvo mal hecha, mal calculada. Sí me gustaría escuchar el punto de vista de las autoridades de qué opinan, ¿no? Y si está mal hecha o si está bien hecha o por qué. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Luis Moreno.
Yo quisiera tocar un par de puntos al respecto, sobre todo con el costo, que creo que Gerardo fue el que habló de los problemas de costo. Digo, nada más para darles un ejemplo, la Supervía cuando se puso en la manifestación de impacto ambiental decía que iba a costar entre 4.5 y 5 mil millones de pesos, ahora la misma empresa está diciendo que costó 9 mil millones de pesos. O sea, en menos de 3 años prácticamente duplicaron el costo. Esto mismo pasaría en esta vía rápida, con lo cual sí tendríamos un problema muy serio, porque efectivamente el 90% del dinero que viene en la empresa de la Supervía dice que solo es el 60 o el 70, pero en realidad pues, es bastante más, viene de nosotros mismos, porque viene de los excedentes petroleros que llegan, que entran a Banobras, y Banobras fue el único banco que le prestó a la Supervía, porque ningún banco confiaba en que esto iba a salir. Entonces, eso posiblemente va a suceder en esta otra obra, lo cual al final de todos, al final de cuentas se nos está cargando a nosotros. No es una alianza público-privada, es una alianza público-público donde el privado es el que gana, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que yo, empezando a platicar sobre este tema con el doctor Ivich, me acuerdo que me decía que se tiene que hacer algo, porque sí, efectivamente el tráfico es muy malo. Yo estoy completamente de acuerdo. El único problema es que esto no lo va a solucionar. Y lo vemos, y no me crean, nada más vaya a Luis Carrera ahorita, con la Supervía. Justamente, vayan a Luis Carrera a ver cuánto se tardan en bajar de San Jerónimo a Periférico, por abajo, no por arriba, no pagando sus 14 pesos, sino por abajo, ¿no? Y vamos a ver si a la gente de San Jerónimo le solucionó el problema a la Supervía en términos de tráfico. No se lo solucionó, menos como está planteado en la manifestación de impacto ambiental. Si está planteado como verdaderamente dicen y lo van a hacer, entonces van a reducir un carril por arriba del periférico, a como si no quieren violar todas las normas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Vichus en varias cosas. Una, en que tenemos que solucionar el tráfico ahí. Dos, en que esto es una cosa no solo en términos ecológicos, sino también en términos sociales, en términos de movilidad, y por eso estamos muchas personas, expertos de distintos factores, y no solo a una sola escala, y ese es el otro factor que me importa mucho decir. Estamos tocando el 1.5 kilómetros de Xochimilco, y este proyecto tiene 15 kilómetros por todo Iztapalapa, y muchos de los parques lineales que tiene Iztapalapa van a ser destruidos por ser parte del Camellón. Iztapalapa, según los datos de FAO, es de las habitantes que menos árboles tienen por habitante, la zona con menos árboles por habitante. Entonces vamos a cortar más, y ahí ni siquiera manifestación de impacto ambiental hubo. Entonces, si nosotros logramos generar alternativas para Xochimilco, para este 1.5 kilómetros, que hemos venido escuchando y hablando de alternativas como la parte del túnel, que debe de haber un par de ingenieros por aquí, geomorfólogos al respecto, no vamos a solucionar el problema completo, porque al final de cuentas ¿vale la pena hacer una de estas cosas o no para solucionar el problema de tráfico de la Ciudad de México? La experiencia y los datos nos han dicho que no, definitivamente, pero lo que sí tenemos que hacer es algo. No podemos decir que se quede como está. También estoy de acuerdo con el antropólogo Gustavo, no podemos decir que se quede ya. No somos conservacionistas de que se quede todo, no somos conservacionistas en términos de conservadores. Somos personas que queremos modificar una situación que está muy mal, y Xochimilco sí se puede rescatar. Yo estoy plenamente convencido. El único problema es que estamos yendo en sentido contrario. ¿Sí? Podemos rescatar las chinampas. Sí está mal, podemos rescatar las chinampas. Hay proyectos y hay programas para rescatar las zonas chinamperas, sí las hay, pero no podemos hacer una cosa que va justo en contra de unos proyectos de rescate sobre un lugar que efectivamente está perturbado, efectivamente no es prístino, no hay prácticamente un lugar en este planeta que sea 100% prístino. Estamos hablando de un lugar que está rodeado de 20 millones de personas, evidentemente no lo es, pero sigue dando unos servicios ecosistémicos. Nosotros calculamos que es de 3 servicios ecosistémicos, que es agua, biodiversidad, y no me acuerdo por los otros, de comida, son 300 millones de pesos al año. ¿Sí? Entonces un túnel cuesta 1.000, 2.000 millones de pesos más al año, más en un sexenio ya está cubierto por los servicios ecosistémicos que nos dan en este lugar, por muy perturbado que esté. No podemos ir hacia su destrucción, porque eso es lo que haríamos con esta carretera, porque la experiencia nos ha dicho que una carretera en medio de un lugar genera urbanización, y eso lo puede decir prácticamente cualquier urbanista. Gracias. Te vamos a dar la palabra a Alejandro Palmerín de ASI. Pues como comentaba Luis Armando, no solo incluye los 5 kilómetros que dice la manifestación ambiental, también hay otros
estamos en esta discusión. Yo pasé por el periférico hace 3 horas porque vivo aquí, exactamente en el periférico. Transito todos los días por el periférico. Me muevo en transporte público por el periférico y sé exactamente cómo está la cuestión de vialidad. O sea, la movilidad del periférico será alrededor del 80% del transporte público. Entonces, esta autopista, ¿qué es lo que propone? Una solución para un solo 20% que utiliza el automóvil, pero en cambio este 20% no va a pagar la cuota de 26 pesos que propone la autopista urbana. Entonces, ¿qué porcentaje de la población que transita por el periférico está pensada en la autopista urbana? Menos del 10%, hablando de personas, de las personas que transitamos por el periférico oriente todos los días. Mencionaban por ahí el dilema en Cuemanco de la base de micros, que el retorno, el calzado de hueso. Si eso lo ven como un problema, entonces el problema es atacar el transporte público, mejorar el transporte público. Hay propuestas de las diferentes organizaciones dedicadas a la movilidad de una línea de Metrobús que corre de Vaqueritos a la Alameda Oriente, todo por el trazo del periférico oriente, con una capacidad para 380,000 personas. Eso es mucho más de lo que la autopista urbana pretende beneficiar, porque los beneficios lo dan automóviles. Claro, podemos contestar que 45,000 automóviles estarán beneficiados todos los días por la autopista urbana, pero eso no es nada con los 380,000 personas beneficiadas del transporte público en ese mismo tramo. Entonces, mi solución va encaminada hacia la movilidad. La movilidad del transporte público es lo que tiene que estar presente antes de cualquier autopista. Yo, como habitante de Iztapalapa, como afectado directo de esta obra, puedo hablar los números de que en el rango de 250 metros, la franja del periférico, habitamos 250,000 personas en Iztapalapa. ¿Seremos beneficiadas? No, seremos afectadas directamente porque necesitarán nuestros espacios públicos. Como decía, hay 2 parques temáticos Patoli, un estadio de fútbol americano, son 43 hectáreas de camellón afectadas por esta obra.